En la frontera entre Siria, el Líbano e Israel, se levanta una montaña de 2.700 metros de altura sobre el antiguo Cercano Oriente. Está cubierta de nieve durante todo el año. Se la ve desde enormes distancias en todas las direcciones. Los antiguos hebreos la llamaron Hermón, de la raíz que significa el lugar prohibido, el lugar apartado, el lugar que no es para la gente común. Toda cultura que la encontró la llamo sagrada. Toda civilización que construyó templos en esa región levantó al menos uno en su base. El libro de Enoc la nombra específicamente, en el capítulo 6, versículo 6, como la ubicación exacta donde 200 seres descendieron de los cielos a la tierra. Durante 17 siglos ese versículo se ha leído como mitología, pero el pasaje que lo rodea, el pasaje que las traducciones occidentales eliminan por completo, no describe un descenso desde el cielo, describe un cruce, un paso a través de un punto específico en la estructura misma de la creación, donde dos tierras se tocan, donde la frontera entre ambas es lo bastante delgada como para atravesarla caminando. La segunda tierra no está en otra galaxia. No se accede a ella por un agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Según el texto de Enoc, está aquí, adyacente a esta, separada de la nuestra no por la distancia, sino por aquello que separa dos caras de una misma superficie. Y el punto de cruce, el puente entre ambas, es una montaña cuya propiedad se disputan hoy 3 países, que es zona militar desde 1967 y que ningún investigador civil ha tenido permiso de examinar por completo. El pasaje con el que trabajamos hoy se encuentra dentro del libro de los vigilantes, los capítulos 1 al 36 de Enoc, que sobrevive en arameo entre los fragmentos de los rollos del Mar Muerto, designados como 4K201 y 4K202 en el santuario del libro en Jerusalén, y de manera completa en la tradición manuscrita etíope en Ges, en Aksum. Lo que se sabe mucho menos es que la versión etíope contiene material anterior a la narración estándar del descenso del capítulo 6, material que los fragmentos arameos solo preservan parcialmente. Esta sección previa a la narración que las traducciones occidentales tratan como ausente o irrelevante, lleva en el texto Ges el encabezado de las palabras acerca del lugar de encuentro y del paño entre los dos órdenes. El paño entre los dos órdenes, no una puerta, no un portón, un paño. Una superficie delgada presionada contra otra superficie, separándolas del mismo modo en que se separan 2 páginas de un libro, ocupando el mismo espacio físico, distintas la una de la otra y con la presión adecuada, capaces de dejar pasar de una a la otra. Józef Milik, el erudito polaco que cataloga el material de Enoc de Qumran para la Escuela Bíblica de Jerusalén a lo largo de 2 décadas, anotó en correspondencia de 1974 que el material anterior al capítulo 6 en la tradición etíope describía una estructura cosmológica que, en sus propias palabras, no puedo situar en ningún marco teológico conocido del Segundo Templo. No publico ningún comentario adicional al respecto. James Vanderkam, de la Universidad de Notre Dame, coautor de la Introducción Académica Estándar a los Rollos del Mar Muerto, ha escrito que la narración del descenso de los vigilantes preserva la memoria de un evento específico en una ubicación específica, con un grado de precisión geográfica que la alegoría normalmente no requiere. Ubicación específica, precisión geográfica. La alegoría no necesita una montaña con nombre, en una coordenada con nombre, con rasgos físicos con nombre. Un registro, sí. George Nickelsburg, de la Universidad de Iowa, cuyo comentario de Enoc en 2 volúmenes es el tratamiento académico más completo del texto, ha escrito que la elección del Monte Hermón como punto de descenso en la tradición enoquica no es arbitraria, y que la importancia de la montaña en el paisaje religioso del antiguo Cercano Oriente sugiere que fue entendida como una ubicación liminal, un umbral, por todas las culturas que la conocieron. Liminal, la palabra académica para un punto de cruce, un lugar entre lo que hay de un lado y lo que hay del otro. Esto no es ciencia ficción. En la ciencia ficción, los universos paralelos están separados por tecnología, por saltos dimensionales, por mecánica cuántica convertida en recurso narrativo.
Lo que el texto de Enoc describe es una estructura física, un rasgo específico del orden creado que tiene una ubicación, marcadores físicos y un mecanismo descrito. Se lee como se lee el informe de un agrimensor, no como una visión, como documentación. El texto empieza así. La sección previa al capítulo 6 del manuscrito etíope describe los dos órdenes, las dos tierras como existentes de manera simultánea desde el momento mismo de la creación, no una después de la otra, no una como copia de la otra, ambas a la vez desde el principio, compartiendo la misma estructura subyacente, del mismo modo en que dos impresiones comparten el mismo molde de una moneda. El texto GES utiliza una palabra para esa relación que los traductores han vertido tentativamente como co-creadas, lo que implica que ninguna es primaria y ninguna es secundaria. Fueron hechas juntas, han existido juntas, y en la mayoría de los lugares, la distancia entre ambas es demasiado grande para cruzarla, pero en el pliegue, en el lugar donde el paño entre ellas es más delgado, los dos órdenes se tocan, y en el punto de contacto el paso es posible. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Pero aquí es donde esto se vuelve más extraño. El pasaje nombra al monte Hermón como el pliegue, y no de manera simbólica. El texto GES describe la ubicación usando marcadores geográficos, la altura, la dirección de los vientos dominantes, la presencia de nieve perpetua en la cumbre, y el hecho de que el agua de esta montaña alimenta 3 sistemas fluviales distintos. El monte Hermón alimenta el río Jordán, el río Litani y el río Orontes. 3 ríos, 3 direcciones. El texto describe el pliegue como algo que existe en el punto más alto de una montaña de la que descienden 3 aguas. Hay una sola montaña en todo el antiguo cercano oriente que encaja con esa descripción. El texto de Enoc no fue escrito por alguien que hubiera estudiado hidrología moderna. El texto fue escrito por alguien que o bien conocía la montaña íntimamente, o bien estaba preservando el registro de alguien que sí la conocía. Y aquí es donde se vuelve inquietante. El nombre hebreo Hermón carga con la raíz Erem, que significa apartado, prohibido, consagrado para un propósito sagrado específico. La montaña no fue llamada Hermón porque fuera hermosa. Fue llamada Hermón porque estaba designada, reservada para una función, del mismo modo en que una habitación de un edificio se designa para un uso específico, no por su apariencia, sino por su propósito. Toda cultura antigua de esa región trató al monte Hermón como un lugar vedado al acceso ordinario y reservado para un contacto ritual específico con los reinos divinos. Los cananeos construyeron un templo a Baal Hermón en su base, no un santuario de camino, sino una estructura sustancial levantada deliberadamente al pie de la montaña como punto de contacto con aquello que se entendía accesible allí. Los israelitas identificaron la región circundante de Basán, la tierra de Og, el último de los gigantes refaitas, como el territorio más asociado a los muertos, a lo divino y a lo no del todo humano. El capítulo 3, versículo 13 del Deuteronomio llama a Basán la tierra de los gigantes. No la llama la tierra donde los gigantes vivieron alguna vez. Tiempo presente, como si algo siguiera estando allí en el momento de la escritura. El texto de Enoc dice que tenían razón en todo. La montaña fue apartada porque el pliegue estaba allí. Los seres asociados a Basán estaban asociados a ella porque eran el producto de cruces, de seres del segundo orden que habían atravesado el pliegue y se habían asentado en el territorio más cercano a la entrada. La montaña se ganó su nombre, el territorio se ganó su reputación. Ahora, aquí es donde da miedo. La sección previa al capítulo 6 del manuscrito etíope describe el pliegue como algo que tiene 7 marcadores, 7 rasgos físicos en la ubicación de la montaña que indican dónde está el punto de cruce y si en ese momento es transitable. El texto no enumera los 7 de manera explícita en lo que el manuscrito etíope preserva. 3 se describen en los versículos que sobreviven. El primer marcador es la nieve perpetua en la cumbre. El pliegue, dice el pasaje, existe donde la montaña está siempre fría.
porque el frío del segundo orden se filtra a través del paño hacia este. El frío es la señal, no el calor, no la luz. El frío, la ausencia de algo que debería estar presente. El segundo marcador es la convergencia de las aguas, donde múltiples nacimientos de ríos comienzan en un solo punto elevado. El paño está plegado con la suficiente fuerza como para que ambos órdenes contribuyan a la cuenca. El agua encuentra el pliegue del mismo modo en que el agua encuentra una grieta en la piedra, atraída hacia él, siguiéndolo, corriendo a lo largo de su borde. El tercer marcador es el silencio. El pasaje describe una zona específica cerca de la cumbre donde dice el texto: los sonidos de este orden no se propagan correctamente, donde el ruido ambiental se comporta de una manera que sugiere la proximidad de una superficie que no refleja el sonido como lo hace la piedra ordinaria. No es silencio, es una sensación de error. La misma sensación de error que se siente en una habitación de la que se ha retirado algo y el espacio todavía no se ha ajustado a esa ausencia. Del cuarto al séptimo marcador se describen en los versículos del texto etíope que Rana Finn Kals, en su traducción de 1906, marcó como una laguna, un hueco en el manuscrito. Los estudiosos que han comparado su traducción con el texto fuente en Ges han confirmado que el original Ges no tiene ningún hueco en ese punto. Carles creó el hueco. Los 4 marcadores restantes no aparecen en ninguna traducción occidental. Sabemos que son 7. Tenemos 3. Los otros 4 están en un archivo restringido, detrás de una puerta que no se ha abierto a examen externo en más de 2 siglos. Lo que los traductores dejaron fuera es esto. El pasaje describe lo que ocurre cuando el pliegue se cruza, no lo que hay del otro lado que se aborda en una sección aparte, lo que se siente al cruzar. El texto Ges dice que el paso a través del pliegue se experimenta como una falla momentánea de la continuidad, del mismo modo en que una película se salta un fotograma, o en que una conversación pierde una palabra en mitad de una frase y el cerebro del oyente la rellena sin registrar el hueco. El cruce no es dramático, es un salto, una breve discontinuidad, y del otro lado, el segundo orden parece idéntico a este. La misma montaña, la misma nieve, la misma piedra, salvo que los sonidos se propagan de otro modo. Pero aquí es donde esto se vuelve más extraño. El texto dice que lo primero que una persona nota después de cruzar es que el mundo está más silencioso, no silencioso, más silencioso, porque el segundo orden no ha acumulado la misma densidad de lo que el pasaje llama el ruido del hierro contra el hierro y el peso sonoro acumulado de una civilización construida sobre el conocimiento armamentístico de Azazel. Azazel enseñó el trabajo del metal para la guerra. Cada espada jamás forjada, cada cañón jamás disparado, cada motor jamás encendido, todo ello desciende de aquella enseñanza original. Todo ello genera un peso acústico acumulativo que el pasaje da a entender que es físicamente real y físicamente perceptible. La segunda tierra no tiene equivalente de ese peso. Ningún Azazel cruzó a ese lado. El conocimiento no se transfirió. Y el silencio del otro lado, el aire más quieto, el sonido más lento, es la ausencia de 4000 años de civilización del hierro. La ausencia es inmediatamente perceptible para cualquiera que haya cruzado desde la nuestra. El texto de Enoch dice que los vigilantes, cuando cruzaron por primera vez del segundo orden al nuestro, también lo notaron de inmediato. Pero al revés, entraron en el mundo más ruidoso y reconocieron lo que ese ruido significaba. En 2019, investigadores de la Universidad de Ginebra publicaron hallazgos sobre lo que los físicos teóricos llaman cosmología de branas. La hipótesis, derivada de la teoría de cuerdas y de la teoría ME, de que nuestro universo existe sobre una membrana, una brana, y de que otras branas con sus propias leyes físicas pueden existir adyacentes a la nuestra, separadas por dimensiones adicionales demasiado pequeñas para observarse directamente. En artículo, encabezado por la física Ruth Dürer, confirmo que la cosmología de branas es matemáticamente consistente con todos los fenómenos físicos observados hasta hoy, y que la existencia de branas adyacentes no puede descartarse con ningún dato experimental existente. En el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, uno de los programas de investigación activos consiste en detectar gravitones, partículas que, a diferencia de todas las demás,
Los físicos teóricos creen que pueden escapar de nuestra brana y viajar a través de las dimensiones adicionales entre branas. Los gravitones que escapan de nuestra brana aparecerán en nuestros instrumentos como energía faltante, energía que debería estar ahí, presente según todos los cálculos, pero indetectable porque ha cruzado a una estructura adyacente. El texto de Enoch describe el pliegue como un lugar donde la energía del segundo orden se filtra hacia el nuestro en forma de frío, energía faltante en nuestros instrumentos, frío en el punto de cruce. El lenguaje es distinto, el fenómeno es el mismo. Max Tegmark, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuyo trabajo sobre el multiverso matemático está entre los más citados de la cosmología teórica, ha escrito que la existencia de estructuras físicas adyacentes a la nuestra no es solamente posible, sino matemáticamente probable, dada la comprensión actual de la inflación cósmica, esa expansión rápida y temprana del universo que hoy acepta la mayoría de los cosmólogos. La inflación no se detiene de forma limpia, produce estructuras. Esas estructuras pueden ser adyacentes a la nuestra de maneras que el pensamiento tridimensional convencional no puede visualizar, pero que las matemáticas describen con claridad. El texto de Enoch describe una estructura adyacente a la nuestra de una manera que la teología convencional no puede acomodar. Ambos están describiendo algo que los marcos existentes no pueden contener. La supresión del pasaje del puente sigue la misma arquitectura que toda sección suprimida de Enoch, con un añadido específico. El Concilio de la Odisea. En el año 364 de nuestra era, retiro el libro de Enoch de la escritura aceptada. Jerónimo produjo la Vulgata latina alrededor del año 400 y desestimó las afirmaciones cosmológicas de Enoch. Agustín argumentó contra la existencia de múltiples órdenes creados en la ciudad de Dios. Mafinde Eremi 9 en Necosindos en. Esas son las capas estándar de supresión. Pero el pasaje del puente tiene una capa adicional que las otras secciones no tienen. Si el punto de cruce entre dos tierras está ubicado en el monte Hermón, entonces los vigilantes no descendieron de un cielo teológico. Cruzaron desde una tierra adyacente. No eran ángeles caídos en el sentido teológico. Eran seres del segundo orden que usaron el pliegue para entrar en nuestro orden. Esa reformulación arranca de sus cimientos a toda la jerarquía angélica. Si los vigilantes vinieron de una tierra adyacente y no del reino divino, entonces la estructura teológica que organiza toda la cosmología cristiana y judía, la jerarquía de seres divinos que desciende desde el trono de Dios hasta la tierra, se derrumba por completo. Agustín lo entendió. El pasaje del puente no fue suprimido porque describiera una segunda tierra. Fue suprimido porque describía de dónde venían los seres, y esa ubicación no era donde la teología necesitaba que hubieran estado. James Bruce, que llevó copias manuscritas del Enoch etíope de vuelta a Europa en 1773, describió el material anterior al capítulo 6 como un pasaje que, en sus palabras, no logra explicar dentro de ningún marco religioso que yo conozca. No publicó nada más sobre ello. Siguió adelante. Lo que los lectores modernos no advierten es esto. Kerve Charles, en su traducción de 1906, creó la laguna artificial exactamente en la sección que describe los 7 marcadores y el mecanismo del cruce. La Iglesia Ortodoxa etíope ha preservado el texto completo desde el siglo IV. Su manuscrito no tiene ningún hueco. El hueco existe únicamente en la versión que llegó al mundo occidental. El monte Hermón es zona militar desde 1967. La línea de alto el fuego entre Israel y Siria cruza directamente sus laderas. Hay una zona de amortiguamiento de las Naciones Unidas en la montaña. Partes de la cumbre están ocupadas por instalaciones militares israelíes. Ningún investigador civil ha tenido permiso de acceso sin restricciones a la parte alta de la montaña desde la Guerra de los 6 días. En 2016, un investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén solicitó acceso para realizar trabajos de prospección geológica en la región alta del Hermón. La solicitud fue denegada por las autoridades militares sin explicación. Una segunda solicitud en 2018 fue denegada. Una tercera solicitud en 2020,
que pedía únicamente acceso a datos de archivo de estudios geológicos previos de la región. No recibió respuesta. La montaña no es accesible. No ha sido accesible en más de 50 años. El pliegue, si el texto de Enoch es exacto, se encuentra dentro de una zona militar de exclusión en la frontera más disputada de Oriente Medio. Ahora permítanme ser claro. No estoy diciendo que una superficie física que conecta dos tierras se encuentre dentro de una instalación militar en el Monte Hermon, transitable bajo las condiciones adecuadas. No estoy diciendo que las mediciones de energía faltante del CERN estén detectando el pliegue. Los documentos antiguos arrastran siglos de copiado y de interpretación. El texto GES ha pasado por muchas manos. Pero lo que tenemos que enfrentar es esto. El texto de Enoch nombra una montaña específica. Esa montaña se llama el lugar prohibido en su propio idioma. Se encuentra en un punto de convergencia hidrológica, el único punto de esa clase en el antiguo cercano Oriente, algo que el texto también especifica. Toda cultura antigua que la conoció la llamó un umbral. La cosmología de Branas de la física teórica actual describe estructuras adyacentes a nuestro universo, que son matemáticamente necesarias y físicamente indetectables, salvo en los puntos de pliegue donde su energía se filtra, y la montaña que el texto de Enoch nombra como punto de cruce ha estado dentro de una zona militar de exclusión durante todo el periodo en el que la ciencia moderna desarrolló las herramientas para investigarla. El monte Hermon sigue ahí, la nieve sigue en la cumbre, los tres ríos siguen descendiendo de él en tres direcciones. El pliegue, si el texto tiene razón, sigue ahí, en el punto más alto, donde el frío se filtra, donde los sonidos no se propagan como deberían. El manuscrito etíope sigue en Aksum, con el pasaje del puente todavía dentro, describiendo todavía el paño entre los dos órdenes y la montaña, donde ese paño es lo bastante delgado para cruzarlo. La segunda tierra es adyacente. El puente tiene una ubicación, y esa ubicación lleva cerrada 50 años. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoch nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.